¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya llegamos a la tercera unidad o el tercer tema. Hoy vamos a hablar específicamente de las claves que se necesitan para alinear una estrategia. Al final, si uno define una estrategia y define unos objetivos estratégicos, luego viene el reto de hacer que la organización pueda ejecutarlos. Y para eso tenemos que alinear la estrategia en términos organizacionales. Tenemos que hacer que tenga las condiciones adecuadas para que pueda desarrollarse la estrategia. Y en esto hoy les voy a hablar de dos modelos que nos ayudarán a alinear la estrategia. Luego en otros vídeos hablaremos de otros dos elementos fundamentales de la alineación de la estrategia. Pero por lo pronto hoy les voy a hablar, seguramente algunos han oído hablar de una tecnología que se llama Balance Scorecard, que no es más que un tablero de control. Los autores de esta tecnología son Kaplan y Norton. Ellos lo desarrollaron para la industria. Estos dos modelos vienen heredados de la industria privada, de grandes organizaciones que permiten controlar su estrategia e implementarla en distintos procesos, ya sean de distintas compañías, fábricas o países donde ellos están presentes. Entonces, hemos hecho una adaptación del concepto de Balance Scorecard en términos de la política. Esta tecnología, y que además es importante entender que para que podamos alinear la estrategia, es que la estrategia tiene que atender cuatro grandes aspectos. Uno es la rentabilidad política. Si esa estrategia no está centrada, enfocada a generar una rentabilidad política, tendríamos dificultades en la implementación. Ahí se tiene que evaluar los beneficios potenciales de la gestión política. O sea, decíamos en clases anteriores, la estrategia política tiene como propósito construir y generar capital político. Entonces, ¿dónde se genera capital político? Donde tenemos mayores oportunidades de mercado. Entonces, una variable para alinear la estrategia sería pensar dónde está la rentabilidad y entonces sí podamos actuar sobre el terreno que tenga la mayor rentabilidad. La segunda es los beneficios y a la sociedad a la cual se le implementa la estrategia. O sea, indica cómo puede mejorar el ciudadano. En este Balance Scorecard debemos tener muy claro cuáles son las variables que van a medir la efectividad de nuestra estrategia en términos de beneficio ciudadano. Si una estrategia política no beneficia a los ciudadanos o no beneficia la posición del proyecto político, no tiene sentido implementar esa estrategia. Entonces, a veces, y en esto que habría que decirlo, la política está desprestigiada, hay muchos políticos que están desprestigiados. Los ciudadanos piensan que los políticos solo sirven para robar o son unos mentirosos. Pero es que al final creo que han perdido dentro de este alineamiento de la estrategia de vista que un punto central de una política pública o de una estrategia política o de una gestión política es el beneficio de la colectividad, de ese universo que decíamos en la definición de la estrategia, tiene que ver con le estamos cambiando el paradigma, la regla de juego para alcanzar una mejor situación o estadio. Por lo tanto, una alineación importante es saber y preguntarnos si lo que queremos hacer trae un beneficio a la sociedad. La otra variable es la efectividad de los programas. O sea, la estrategia tiene que traducirse en objetivos, ya hablábamos en las clases anteriores, que existen los objetivos estratégicos, los objetivos tácticos y los objetivos programáticos. Cuando estamos hablando de eso es que una estrategia es simplemente una definición de lo que queremos que las personas piensen, juzguen, pero para que eso se convierta en realidad tienes que instalar políticas públicas e instalar planes y programas de acción política. Entonces, la tercera variable que nos habla este modelo es que tenemos que considerar cuáles programas sí son programas que nos pueden ayudar a construir y hacer realidad dicha estrategia. Y el cuarto es el diseño de desempeño de los colaboradores, identifica y corrige los desempeños. Entonces, en
Yo siempre he dicho que en las empresas o aquí en la política el factor humano es aquel que es el más importante y es aquel que te hace fracasar o elevarte hasta los cielos. Entonces, una parte del tablero de control muy importante que tenemos que tener claro es el tema de cómo los colaboradores, los funcionarios o los empleados están desempeñándose y si están contribuyendo con la estrategia. Ojo, no todo tiene que ser evaluación del desempeño. Hay algunas disciplinas laboral que se tiene que cumplir y yo no me estoy refiriendo a esa parte. Me estoy refiriendo a cuánto colaborador está generando valor agregado a la propia estrategia y si su función bien desempeñada contribuye al desarrollo de la estrategia. Entonces, en este modelo lo que se plantea es que tenemos que pensar que cuando definimos una estrategia tenemos que ir a construir las variables, los elementos que puedan probar que esa estrategia está perfectamente alineada ¿con qué? Con el deseo de resolver los problemas que está planteando la estrategia. Por decir un ejemplo, yo quiero hacer una estrategia para ganar una presidencia municipal y el tema es el agua potable. Entonces, tengo que analizar bajo este modelo si la estrategia que estoy planteando para difundir mi propuesta de agua y mi postura política es la correcta y está adecuada y alineada. Un ejemplo, si en ese tema no tengo personal especializado que me hable de agua y no podemos desarrollar el tema, es que no tenemos bien alineada la estrategia y entonces tenemos colaboradores que les puede estar gustando hacer una política pública sobre clubes deportivos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos problemas en la alineación. La alineación nos sirve para evitar que sesgos en la propia estrategia. Hay otro modelo que nos lo propone Hambrick y Canela, que tiene otro enfoque, mientras que el business, el tablero de control se establece en base a variables, este se establece en base a condiciones. Él nos habla de preparar el terreno, o sea, exige que exista primero una amplitud de entradas de la formulación de la estrategia. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tengamos solamente una definición de cómo hacerlo, sino que veamos en el entorno cuántas condiciones podemos tener para establecer la estrategia y ahí difundirla. Esto en el medio privado es como decir, tenemos distintos canales de comercialización para el mismo producto. Entonces tenemos que pensar en ese sentido, definir la influencia relevante para implementar y que comprende 5 aspectos. ¿Cuánta influencia necesitamos tener y dónde la tenemos que hacer? Compromiso de los recursos. Es una estrategia que no tiene recursos humanos, materiales o informáticos, es una estrategia que tiende a fracasar. Entonces muchas veces uno piensa y crea un proyecto político y crea una estrategia y cuando llega la implementación, y eso lo vemos muy comúnmente en las campañas políticas, resulta que cuando queremos implementar no hay el recurso para hacer la publicidad o para tener un equipo para recorrer las calles o no se tiene determinado tipo de recursos. Entonces, esa es una primera alineación, vamos a llamar hasta cierto punto presupuestal. Sin embargo, también políticas y programas de las unidades, o sea, ¿cuáles son las acciones? Él habla de unidades como si fueran las áreas organizacionales. Las áreas organizacionales son los departamentos, por decir, el área de tierra, el área de aire o el área de comunicación social, el área de desarrollo social, y cuáles son sus programas y si esos programas están alineados con lo que queremos con la estrategia. Por lo tanto, te dice este autor que es fundamental tener una estructura, ¿sí? Una estructura organizacional es cómo constituyes las funciones en puestos, quiénes las supervisan, qué tramos de control tienen y si las áreas que tenemos son las correctas para desempeñarse en el cargo. También vemos recompensas y personas. Quiero hacerle énfasis en las personas porque las recompensas van ligadas a las personas. Es muy importante. Yo veo mucho en el ámbito político que se enfrentan dos valores. El valor de la eficacia y eficiencia del trabajo versus el valor de la confianza y lealtad del equipo político. ¿Cuál es más importante?
Yo diría que los dos son igualmente importantes. No podemos llevar a un equipo político al cual no tiene ni comparte un grado de lealtad y de fidelidad al líder político, porque entonces sí se pueden dar desvíos e incluso traiciones. Sin embargo, he visto en la vida práctica que muchos políticos prefieren tener a su compadre, a su pariente, a su amigo de la primaria en un cargo porque le es de confianza, pero no tiene las capacidades laborales o las habilidades o competencias. Por lo tanto, el líder político y la estrategia política debe ser muy clara y objetiva en conseguir a los mejores, pero que tengan como condicionante el grado de lealtad y confianza al proyecto político. Es complicado, pero es necesario. Si no tenemos gente capaz de desarrollar la tarea, la estrategia morirá por inanición, por falta de resultados, ¿no? Entonces, este autor nos habla de esto. Entonces, también dice que para alinear una buena estrategia se requiere del convencimiento, o sea, involucrar a todos los niveles dentro y fuera de la organización. Siempre me encuentro que cuando vamos a hacer un proceso de consultoría en un gobierno o en una campaña, hay funcionarios que desconocen cuál es la estrategia, incluso desconocen las razones y motivos que tiene ese líder. En un presidente municipal que quiere y le da mayor importancia, por decir, a la educación de los niños, existen personas, funcionarios en su administración, que no tienen ni idea que eso es lo que les interesa al propio presidente municipal. Entonces es muy importante sumar en la organización a ellos, pero donde es también muy importante es sumarlo en la sociedad o en la sociedad organizada. Tenemos que ir alineando y saber que para implementar una determinada estrategia vamos a requerir de aliados sociales. ¿Cuáles aliados sociales? Los que tienen que ver con el tema y que coinciden con la postura política que nosotros tenemos. Y entonces es mucho más fácil desarrollar la estrategia cuando logras tener voces, interlocutores, personas que pueden hablar en la sociedad, en los medios de comunicación, con el mismo sentido político o ideológico que nosotros necesitamos. Por lo tanto, la estrategia es un elemento también articulador del proceso social y lo tenemos que alinear ahí, porque si no seremos solamente un individuo hablando en el desierto. Por lo tanto, es muy importante en este momento, después de tener definido una estrategia y unos objetivos, es que pensemos cómo la vamos a alinear. Muchas campañas y muchos equipos políticos fracasan porque no saben cómo implementar la estrategia. Y esos son dos elementos que tienen que ver con la estructuración y organización de la información. En la siguiente clase vamos a hablar de otro elemento fundamental para alinear una estrategia. Por lo pronto, hasta aquí nos quedamos. Muchas gracias.